Los políticos adoran prometer que son los guardianes de tu prosperidad. Publicitan estabilidad, crecimiento y oportunidad como si fueran productos en un estante. Pero una lectura sobria de la historia revela un motor más sombrío bajo los eslóganes. Los gobiernos emplean una y otra vez dispositivos financieros que drenan el poder adquisitivo de los hogares comunes mientras fortalecen a quienes tienen acceso a las palancas de política. Lo inquietante no es que los mecanismos sean nuevos, es que son hábitos antiguos vestidos con lenguaje moderno. Las etiquetas cambian, las partidas contables se vuelven más pulidas, pero el destino permanece constante. La riqueza migra hacia arriba y la dependencia se asienta hacia abajo. Empecemos con el movimiento clásico, la inflación como imposición invisible. Cuando el Estado gasta más de lo que recauda abiertamente, puede subir impuestos y enfrentarse a los votantes, o puede erosionar la propia unidad monetaria. La Roma antigua escribió el manual. Bajo presión militar en el siglo III, los emperadores recortaron el contenido de plata del denario hasta que una moneda antes confiable se convirtió en un disco de metales comunes con un brillo cosmético. Los precios subieron, los salarios se quedaron atrás y los ahorros se derritieron. No hizo falta votar nada. El impuesto se cobró en el mercado cuando cada moneda compraba menos. La versión moderna no requiere casas de moneda ni yunques. Los bancos centrales expanden sus balances. Las subastas renuevan la deuda, y el mismo efecto llega por hojas de cálculo en lugar de hornos. La narrativa superficial dice, estímulo. La experiencia vivida dice, mi sueldo ya no alcanza. Y, por cierto, si te interesa el dinero, suscríbete al canal y deja un like. Ahora, continuemos. Los gobernantes medievales añadieron otra herramienta duradera: los préstamos obligatorios. Los reyes de Inglaterra, Francia y España presionaban de forma rutinaria a comerciantes y gremios para que extendieran crédito a la corona. Negarse era costoso: multas, confiscaciones o acusaciones de deslealtad. El reembolso, si llegaba, era tardío y reducido. El lenguaje apelaba al deber y a la supervivencia nacional. El mecanismo era la transferencia forzosa. Capital que podía haber financiado comercio o innovación se desviaba a cortes y campañas. El truco perduró durante siglos porque vistió la coerción con el disfraz del patriotismo. A finales del siglo XVII, la maquinaria maduró en finanzas institucionales. En 1694, Gran Bretaña otorgó la Carta del Banco de Inglaterra no como adorno del progreso, sino como herramienta de guerra. Inversores acaudalados se suscribieron a bonos del gobierno. La corona prometió intereses financiados por impuestos a bienes cotidianos: sal, cerveza, tela, carbón. En los libros esto parecía justo. Los prestamistas asumían riesgo, el público se endeudaba colectivamente, el Estado ganaba estabilidad. En la práctica, el arreglo convertía flujos futuros de impuestos en cupones confiables para los tenedores de bonos, mientras los consumidores comunes cargaban con la cuenta en el mercado. El activo más seguro del mundo pasó a ser una promesa de los contribuyentes. Los rendimientos fluían hacia quienes tenían capital sobrante para prestar. Avanza hasta el presente y verás la misma geometría dibujada con tinta digital. El gasto deficitario se vende como infraestructura, empleo e inclusión. Los bonos se emiten a torrentes y los compran fondos, bancos y tesoros extranjeros. Algunos proyectos producen valor real. Muchos flujos, sin embargo, terminan en contratos de defensa, subsidios corporativos, programas opacos y paquetes de rescate. Cuando hay que servir la deuda, el cuchillo rara vez corta los privilegios de quienes están cerca del poder. En su lugar, los gobiernos suben impuestos generales, recortan promesas sociales o permiten que la moneda se adelgace. El discurso de venta dice, para el pueblo. El plan de pago llega en las nóminas y los recibos de servicios. La crisis de 2008 convirtió este patrón en un resumen de mejores jugadas. Las instituciones apalancaron activos frágiles,
Empaquetaron hipotecas en estructuras complejas y condujeron el motor hacia el colapso. Cuando se rompió, la cuenta se distribuyó al público mediante rescates y facilidades de emergencia. Los sobrevivientes, con frecuencia los arquitectos del riesgo, consolidaron la industria y reanudaron la cobranza de comisiones. Las pérdidas se socializaron. Las ganancias regresaron a libros privados. La justificación fue que había que salvar el sistema. Se salvó sobre todo para los jugadores más enredados en él. Los sistemas de pensiones y jubilación añaden una versión generacional del mismo movimiento. Los trabajadores aportan durante décadas con la promesa de que sus yo futuros estarán respaldados. Sin embargo, las contribuciones a menudo se gastan de inmediato y se sustituyen por pagarés internos o promesas políticas que dependen del crecimiento y de la demografía futura. Cuando la población envejece y las ratios se invierten, llega la reforma. Jubilación más tardía, prestaciones más magras y pagos erosionados por la inflación. El fondo resulta ser una tubería que va de los contribuyentes de mañana a los compromisos de ayer, y las cuentas no cierran cuando la tubería se estrecha. Si hay un elemento unificador en todos estos trucos, es la anestesia lingüística. La inflación se promociona como calor económico o aterrizaje suave. La financiación forzada se convierte en participación patriótica. La deuda creciente es inversión. Los rescates son operaciones de estabilidad. Los recortes de pensiones son ajustes de sostenibilidad. Los términos son lo bastante técnicos para sonar responsables y lo bastante suaves para apagar la ira. Sin alfabetización histórica, los ciudadanos confunden patrones recurrentes con hechos aislados. En las últimas décadas, la técnica estrella ha sido la expansión cuantitativa. Antes de 2008, la mayoría nunca había oído el término. Tras el desplome, los bancos centrales compraron bonos soberanos y valores hipotecarios con dinero creado en sus pantallas. El objetivo declarado era estabilizar el crédito y evitar la deflación. Funcionó en sus propios términos. Cayeron los costos de endeudamiento y subieron los precios de los activos. Pero la propiedad de los activos financieros está fuertemente sesgada. Si tenías acciones, inmuebles prime o bonos de larga duración, surfeaste una marea ascendente. Si tu riqueza vivía sobre todo en salarios, tu marea personal se quedó baja mientras subían el alquiler, la matrícula y la compra. El programa rescató el andamiaje del sistema financiero mientras ensanchaba la distancia entre propietarios de activos y asalariados. Junto a esto opera la recaudación silenciosa. Las tasas titulares pueden mantenerse planas, pero el bracket creep, deslizamiento de tramos, empuja más ingresos a tramos más altos a medida que los salarios nominales suben. Florecen las tasas donde no caben impuestos, permisos, licencias, recargos de servicios. Los impuestos al valor agregado y a las ventas rozan cada transacción. Por encima de todo está la inflación persistente, que recorta a la vez el valor real de tus ahorros y el costo real de la deuda del gobierno. La gente se siente más pobre sin que jamás llegue una factura por correo. Luego está la captura regulatoria, el arte de moldear el reglamento para que le calce al incumbente. El discurso de venta dice protección. La implementación dice barrera. Los ferrocarriles escribieron las reglas en el siglo XIX. El petróleo y la gran industria las ajustaron en el XX. Las finanzas y la tecnología las refinan hoy. El cumplimiento se vuelve tan costoso y complejo que solo los gigantes pueden cargarlo. Los recién llegados se ahogan en papeleo. Los consumidores heredan menos opciones a precios más altos. La captura rara vez es un soborno de caricatura. Son paneles asesorados por exalumnos del sector, puertas giratorias y cambios del tamaño de una nota al pie que inclinan el campo unos grados. La financiación de la guerra comprime todas estas dinámicas en un solo arco narrativo. Los bonos se venden como deber y sacrificio. Los ciudadanos apoyan a sus países.
Las instituciones aseguran rendimientos previsibles respaldados por impuestos aún por cobrar. En el siglo XXI, los conflictos prolongados se financiaron con deuda que impulsó los ingresos de defensa y de los tenedores de bonos, mientras el público heredó los intereses compuestos. Las guerras se anuncian como emergencias temporales. Su financiación resuena durante generaciones. La complejidad funciona como armadura. Los códigos tributarios se estiran hasta miles de páginas. Los presupuestos se apilan en ladrillos de siglas. Los productos financieros agregan capas hasta que incluso los profesionales veteranos intercambian glosarios. En Roma, la mentira era palpable, una moneda más ligera en la palma. Hoy el abaratamiento se esconde en balances y modelos. Si el votante promedio no puede trazar el flujo de fondos, la transferencia avanza sin resistencia. ¿Por qué enfatizar todo esto ahora? Porque el tempo ha aumentado. Los choques globales han normalizado las medidas de emergencia. Las pilas de deuda son más altas. Cuando los mercados tambalean, el primer instinto es el rescate. Cuando los presupuestos se tensan, la primera herramienta es la acomodación monetaria. Las consecuencias son difusas y tardías, los beneficiarios concentrados e inmediatos. La máquina les pide a la mayoría correr más rápido por activos que se degradan más rápido, mientras una minoría acumula derechos sobre flujos de ingresos futuros. La historia ofrece un libro mayor humano de resultados. Los ciudadanos romanos vieron sus salarios superados por los precios. Los comerciantes medievales observaron su capital requisado. Las familias modernas descubren que los auges muy apalancados se transforman en largas resacas pagadas vía impuestos, tasas e inflación. La vestimenta cambió, el cuerpo debajo no. Lo más difícil es que muchos nunca notan que están en el juego. La inflación se siente como clima, no como política. Los impuestos parecen gravedad más que diseño. Los rescates se leen como misericordia en lugar de ingeniería de incentivos. La complejidad se confunde con competencia. Esa inconsciencia colectiva es el truco maestro. Porque un público que no estudia incentivos seguirá respaldándolos. Entonces, ¿qué haces con este conocimiento? Empieza por interrogar las narrativas. Cada vez que se anuncie un estímulo, pregunta quién toca el dinero primero y quién absorbe el riesgo al final. Cuando suba la inflación, busca las decisiones de política que la alimentaron. Cuando los reguladores presenten reglas nuevas, sigue las huellas y quién puede costear el cumplimiento. Luego, construye resiliencia en cosas más difíciles de diluir. Habilidades productivas, exposición diversificada a activos reales y colchones de efectivo que te permitan elegir en lugar de suplicar. Por último, asume que los sistemas se protegen a sí mismos por encima de todo. Si te beneficias, es porque tus objetivos coinciden, no porque fueras el destinatario previsto. Recuerda que la historia no se repite sílaba por sílaba, pero rima con fuerza. La devaluación de Roma reaparece como expansión de balance. El préstamo de un rey se convierte en un gravamen obligatorio o en una tasa ingeniosamente estructurada. El Estado financiado con bonos del siglo XVIII evoluciona hacia el complejo moderno de deuda soberana con un banco central como director. Ver la rima comprime décadas de errores en minutos de comprensión. Considera la fontanería con más detalle. El dinero nuevo nunca llega de forma uniforme. Entra por canales privilegiados, tesorerías, colocadores primarios, entidades subsidiadas, firmas bien conectadas. Quienes están más cerca del grifo compran activos y contratos a precios de ayer. Para cuando salarios e etiquetas de estantería se ajustan, el efecto distributivo ya quedó fijado. Los economistas llaman a esto el efecto Cantillon. La creación de dinero cambia los precios relativos, mientras redistribuye el poder de compra. Súmale el señoreaje la brecha entre el costo de emitir moneda y su poder adquisitivo, y has redescubierto la fuente fiscal más antigua. El diseño tributario tiene asimetrías similares. El bracket creep,
Eleva invisiblemente las tasas efectivas cuando los ingresos nominales suben, aunque el poder adquisitivo real no lo haga. Deducciones y créditos con requisitos laberínticos premian a quienes tienen contadores y software. Los impuestos al consumo se llevan una porción mayor de los ingresos bajos. Los gravámenes temporales adquieren músculo institucional y perduran décadas. No hace falta una conspiración cuando bastan los incentivos y la inercia institucional. El déficit no es intrínsecamente dañino. Endeudarse para financiar activos duraderos que eleven la productividad puede ser sensato. Lo que corroe la confianza es el desajuste constante entre retórica y realidad, entre discursos sobre puentes y balances cargados de favores, rescates y refinanciaciones. Cuando el dinero prestado apuntala a apuestas fallidas o atrinchera a incumbentes, el futuro se hipoteca para amortiguar el pasado. La deuda deja de ser un puente a la prosperidad y se convierte en una cinta de correr de intereses. La expansión cuantitativa merece el mismo escrutinio. Al comprimir rendimientos, los bancos centrales animaron a los inversores a perseguir retornos en acciones, inmuebles y crédito, inflando el valor de los activos. Eso premia balances ya pesados de activos y castiga a ahorristas que buscan ingresos seguros. Los jubilados con ingresos fijos vieron evaporarse las perspectivas de rendimiento justo cuando los costes de vida subían. El objetivo era la estabilidad macro, el efecto secundario, un gradiente social más pronunciado. Los rescates reescriben incentivos. Cada salvataje enseña a los grandes jugadores que el fracaso es sobrevivible si están lo bastante interconectados. Ese conocimiento embota el miedo y envalentona el apalancamiento en el siguiente ciclo. Los responsables de política insisten en que se reforzaron los guardarraíles, y algunos se reforzaron, pero la ingeniería financiera suele ir por delante de la regulación. El juego avanza a un nivel más complejo, y la opción de rescate implícita permanece. La captura regulatoria también es un proceso de combustión lenta. Llega en notas al pie que redefinen ratios de capital, en consultas dominadas por insiders del sector, en puertas giratorias que convierten a reguladores en futuros ejecutivos y a ejecutivos en futuros reguladores. El código se vuelve más pesado, el foso más ancho. La cara pública es protección al consumidor. El resultado privado son márgenes previsibles y menos retadores. La financiación de la guerra hace explícito el horizonte temporal. Los carteles y discursos se centran en el sacrificio inmediato. Los libros dicen la historia multidecenal. Cupones de interés, prestaciones a veteranos tasadas en moneda más blanda y costes financieros que estrechan el margen para decisiones futuras. La emergencia se desvanece de los titulares, los pagos no. En efecto, los bonos de guerra titulizan el patriotismo y envían la factura a contribuyentes aún no nacidos. La complejidad, por último, se convierte en tecnología política. Si un proyecto de presupuesto es demasiado grande para leerlo, la supervisión se vuelve performativa. Si solo especialistas pueden valorar un instrumento financiero, la mayoría no puede ponderar su riesgo. Si el coste de un programa público está disperso entre departamentos y años, ningún comité posee la cifra completa. La complejidad adormece la rendición de cuentas. ¿Por qué le importa esto a un hogar que solo quiere vivir bien? Porque ignorar la mecánica no la neutraliza. La inflación compone como el interés, solo que al revés. Impuestos y tasas se acumulan como percebes. El servicio de la deuda elimina silenciosamente opciones de los presupuestos futuros. Quien aprende a ver los flujos, quien gana primero, quien paga al final, al menos puede posicionarse para estar menos expuesto. Pasos prácticos: traduce los anuncios a incentivos. Si la política favorece la inflación de activos, evita ser solo asalariado sin exposición a ellos. Si es probable el deslizamiento de tramos, usa los resguardos fiscales a tu alcance y revisa tus deducciones cada año.
Si la captura regulatoria eleva barreras, espera menos competencia y planifica el poder de fijación de precios incrustado en los esenciales que compras, energía, seguros, banca, crea colchones. Diversifica fuentes de ingreso cuando sea posible. Invierte en habilidades que envejecen bien: análisis, persuasión, competencia técnica y adaptabilidad. Nada de esto elimina los efectos del sistema, pero cambia tu postura de receptor pasivo a participante informado. Por encima de todo, aférrate a la alfabetización histórica. El ciclo regresa porque el público olvida no solo hechos, sino patrones. Cuando suficientes personas recuerdan el patrón, los eslóganes pierden potencia. Cuando suficientes votantes descifran los incentivos, las propuestas deben mejorar para ganar apoyo. La educación financiera no es un hobby, es defensa cívica. Si después de esto ves el mundo con otro ángulo, ese era el objetivo. Mira más allá del brillo del titular. Cuando anuncien el próximo paquete, traza el flujo de caja, quién recibe primero, quién lo garantiza y cómo se cubrirá el faltante. Cuando la inflación se cuele, no la tomes como mala suerte. Pregunta qué decisiones la alimentaron. Cuando llegue una regulación, pregunta quién puede costear el cumplimiento y quién desaparece por no poder. Los sistemas seguirán sirviéndose a sí mismos. Tu ventaja es reconocer la coreografía a tiempo. La historia no se repite como un disco en bucle, pero tararea la misma melodía. Las estrofas sobre la devaluación romana, las exacciones medievales, la ingeniería de los bancos centrales y las escaleras de deuda modernas riman entre sí. Puedes fingir que no la oyes, o puedes aprender la melodía y dejar de bailar al primer compás. Si esto cambió tu forma de leer las noticias, suscríbete. El pasado no te dará respuestas fáciles, pero sí te entregará el mapa. Si llegaste hasta aquí, deja un plus en los comentarios, tu insignia por completar esta inmersión. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más relatos largos donde dinero, historia y poder colisionan. ¿Te da curiosidad conocer imperios de capital anteriores? Mira nuestros otros videos.